Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos de nuevo con un tutorial más, lunes a lunes, donde os vamos a intentar acercar todo el conocimiento de las instalaciones domóticas CanX. Y en esta ocasión os vamos a mostrar todo lo relacionado con protecciones eléctricas. Hay que tener en cuenta que mucha gente que se dedica al mundo de la domótica suele venir de las instalaciones electrónicas o incluso de la informática. Esto lo que hace es que cuando intentas diseñar o prescribir un proyecto domótico que siempre está relacionado con el mundo de las instalaciones eléctricas, pues te cuesta o asesoras malamente al cliente o al instalador porque no tienes muy claro lo relacionado con las protecciones eléctricas. Nosotros a primeros de verano se nos ocurrió invitar a algún fabricante que viniese aquí a iCANX School para que resolviera las preguntas que nuestro equipo de ingenieros habría apuntado y bueno, ver cómo se desenvolvía con las respuestas a estas preguntas. Es cierto que hemos invitado a mucha gente, pero no todo el mundo es capaz de venir a iCANX School porque sabe que intentamos ponerlos entre las cuerdas. Intentamos, cuando hay algo que no nos convence, empezamos a preguntar hasta que llegamos a donde queremos ir, que es intentar conocer el saber, el porqué de las cosas. Bueno, pues a todo el mundo al que hemos invitado, no vamos a decir a quién, ¿no? Por no dejarlo mal, pero os podemos asegurar que hemos invitado a muchos fabricantes. Solamente hay uno que se ha prestado a venir aquí a iCANX School y hacer este tutorial con nosotros. Este fabricante es ABB. Una vez más, ABB hay que darle las gracias porque la verdad que se prestan a todas las locuras que se nos ocurren de iniciativas y tal, pues es uno de los fabricantes que más colaboran con nosotros en las iniciativas que se nos ocurren. No solamente ABB, sino también hay muchos fabricantes que también se apuntan a cualquier iniciativa que hacemos. Pero hay que decir que ABB de manera muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a ver el primer tutorial de protección eléctrica. Vamos a hablar de diferenciales. Quiero que prestéis atención a este tutorial porque es muy importante si te vas a dedicar a las instalaciones domóticas, porque las instalaciones domóticas tienen que quedar bien protegidas, tanto de manera en su instalación, de manera diferencial como magnetotérmica, es decir, proteger personas y proteger instalaciones, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo con este tutorial, espero que os guste. Si es así, por favor, compartir el vídeo, dale al like y nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de este tutorial. En este tutorial hablamos de diferenciales, en el siguiente hablaremos de magnetotérmicos, así que nada, os dejo y nos vemos la semana que viene. Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bueno, pues hoy tenemos aquí a Pepe Sarasúa, que es el técnico comercial de ABB en la Plaza de Córdoba, el cual va a resolver todas nuestras preguntas sobre protecciones eléctricas. Pepe, bienvenido a iCANX School. Muchas gracias por prestarte a esta iniciativa. No todo el mundo quiere venir por aquí a que le sorteemos todas nuestras dudas, así que es de agradecer que te hayas prestado y que de alguna forma en nuestro canal podamos enseñarle a todos nuestros seguidores el conocimiento, en este caso de la protección eléctrica, relacionada con los sistemas domóticos, porque pienso que en eso hay muchas dudas. Así que, si te parece bien, comenzamos. Cuando quieras. ¿Para qué sirve un diferencial? Un diferencial, para decirlo de una manera sencilla, que la entienda cualquiera, es el aparato que podemos colocar en nuestra instalación que protege a las personas. En una instalación eléctrica puede ocurrir que haya cualquier problema que sea malo para las personas. El típico calambrazo que todos sabemos que nos puede dar. Pues el diferencial es el que protege la instalación para que eso no ocurra, para que las personas estemos a salvo.
porque puede ocurrir un fallo de aislamiento, puede ocurrir algún problema en el cableado o en el aparato que esté conectado a ese cableado, que produzca una corriente que sea perjudicial para las personas. Pues ese diferencial es el aparato que colocamos en nuestra instalación, que hace que se corte el suministro eléctrico antes de que esa corriente te pueda ser perjudicial. Te dejaré después una tabla que puedes colocarla en el canal para que la vean tus seguidores, donde puedes observar que con una pequeña corriente de 80 miliamperios una persona puede tener un problema cardíaco, puede morir. Entonces, para evitar precisamente de que al tocar algún elemento podamos morirnos, porque se puede morir, es por lo que se coloca el diferencial. Espero haber aclarado esa pequeña duda de una manera sencilla. No entro en cómo va a estar construido, eso es otra cosa. La importancia del diferencial es que protegemos a las personas. ¿Qué es la sensibilidad de un diferencial? Partiendo de la base que hemos dicho, de que el diferencial es el aparato que colocamos en nuestra instalación para proteger a las personas, la sensibilidad es el valor que tiene ese diferencial para saber cuál sería el máximo de pérdida, entre comillas, de miliamperios antes de que se produzca un problema para las personas. Es decir, si colocamos un diferencial de 30 miliamperios, es porque sabemos que si existe una fuga de menos de 30, no habrá problemas para las personas. Pero si colocamos ese de 30, porque sabemos que si hay una pérdida de 40, puede ocurrir un problema en las personas. Esa sensibilidad es el límite que tiene el diferencial, que sabe que tiene que cortar el suministro eléctrico para que no se produzcan problemas en las personas. Eso varía. No es lo mismo la instalación que podamos tener en casa que la instalación, por ejemplo, si colocamos un jacuzzi. Imagínate un jacuzzi en el cual tú estás dentro del agua. Ahí tenemos que tener una sensibilidad menor, porque con más de 10 miliamperios podemos tener problemas. Entonces, en función de tensión, del sitio, de muchos aspectos y de las instalaciones ambientales que haya, debemos colocar una sensibilidad u otra, siempre haciendo de que la seguridad prevalezca ante todo. ¿Los diferenciales pueden funcionar para corriente continua y corriente alterna? Es decir, ¿son los mismos? No. Los diferenciales son para corriente alterna. Para corriente continua existe otra serie de aparatos, de protecciones, que son unos vigilantes de aislamiento, etc. Pero los diferenciales son todos para alterna. Lo que ocurre es que existen diferentes tipos de diferenciales que, en función de lo que tienen aguas abajo, detectan corrientes de tipo continua, aspectos diferentes. Pero partimos de la base de que los diferenciales son siempre para corriente alterna. ¿Qué tipo de diferenciales existen? Hay varios tipos. Vamos a partir, por ejemplo, en función de cómo se comporta con respecto a esto que hemos hablado de corrientes continuas. El normal aquí en España es el tipo AC. AC es el tipo normal en España, que es el que está preparado para corriente alterna y, digamos, no detecta ningún tipo de aspectos de corriente continua. Sin embargo, en muchos lugares de Europa, en otros países que utilizan normalmente el tipo A. El tipo A es un diferencial AC, o sea, lee o detecta las corrientes, los defectos de corriente alterna, pero también está preparado para detectar fugas o corrientes de continuas pulsantes. Es simplemente dos tipos en función de otra serie de aspectos, y ya veremos ese caso más adelante
te explico más detenidamente dónde conviene instalar uno y dónde conviene instalar otro. Además de estos dos tipos, el A y el AC, hay otros diferentes, como es por ejemplo el tipo B. El tipo B, digamos, incluye lo del A. Partimos del AC, el A es un AC, pero detecta también corrientes pulsantes, y el tipo B, aparte de todo lo que lleva el A, pues también detecta otro tipo de corrientes continuas alisadas. Ese se suele utilizar mucho porque hay muchos componentes de variadores de velocidad, etcétera, que meten en la red ese tipo de corriente, y en caso de haber algún problema, el B sí lo detecta, pero no así el A y el AC. Ese es el tipo B. Después hay otro, voy a hablar simplemente de cuatro, el AC, como hemos hablado, el A y el B, y el siguiente voy a hablar del AAPR. Este es uno que lleva una serie de filtros para diferentes tipos de corriente continua, para que no se produzcan disparos que no deben de dispararse en ese momento. Nos ajusta, nos mira mucho mejor que cualquiera de los otros y no va a disparar en caso de que haya un problema que no deba hacerlo. Aparte de esa diferenciación de que hemos hablado de AC, A, B, etc., en función de qué detecta, también existe una, digamos, diferenciación en los diferenciales en función de cómo es su disparo. Lo hay de tipo instantáneo, es decir, que dispara instantáneamente, que detecta ese defecto. Lo hay de alta inmunización, que digamos tarda un poco más, detecta un problema, pero espera un poquito. Cuando hablo de un poquito, estoy hablando de milisegundos. No estamos hablando de un diferencial dispara ahora y otro dentro de 2 minutos. No. De tiempo muy corto. Tiempos, hablamos de milisegundos. Y lo hay selectivos. O sea, puedo hablar de instantáneos, alta inmunización y selectivos, en el cual es un tiempo de disparo más superior. Partimos de la base de que un diferencial tiene una mecánica. Hay algo electrónico, mecánico, hay un tiempo. Estamos hablando 30 milisegundos, 40, 50 milisegundos, un parpadeo. La diferencia entre uno y otro, no estamos hablando de minutos, estamos hablando de milisegundos, pero que son suficientes en caso de encontrar un defecto, para que si hay algo que es de 10 milisegundos, podemos colocar uno selectivo, mientras que uno instantáneo dispararía. Es la diferenciación en función de la instalación y los equipos, etc. Resumiendo un poco, porque lógicamente se ha hablado de mucho. A la hora de pedir un diferencial o de seleccionar un diferencial que vayamos a colocar en nuestra instalación, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, algo que no hemos hablado, pero que 2 o 4 polos en una instalación monofásica o bifásica, o trifásica o interfásica con neutro. 2 o 4 polos. Primero, que tenemos que seleccionar de un diferencial. Segundo, la sensibilidad. ¿Qué sensibilidad necesitamos en nuestra instalación? 10, 30, 100, 300, en función de cómo sea. ¿Qué tensión vamos a tener? 230 o 400. Siempre alterna, como hemos dicho. ¿Vale? ¿Qué tipo de diferencial nos hace falta en nuestra instalación? Tipo AC, tipo A, tipo B, tipo APR, el que sea necesario. ¿Y de qué tipo de tiempo lo necesitamos? ¿Instantáneo? ¿De alta inmunización? ¿O selectivo? Esas pautas son las que tenemos que tener claras a la hora de seleccionar un diferencial. Hay 40.000 en el mercado. Nosotros, por ejemplo, en ABB tenemos
40.000 o 300.000 tipos de diferenciales, pero lógicamente para cada caso en nuestra instalación debemos de seleccionar el suyo idóneo. ¿Qué son los disparos por simpatía? Disparos por simpatía. Partimos de la base. No porque un diferencial se haga simpático con otro. Perdón por la broma. Tenemos que partir, como hemos hablado, de que un diferencial nos protege de la fuga de corriente a las personas. Esa fuga de corriente, esa tierra, sale la corriente de nuestro dósilo, digamos, y se va a tierra. Esa fuga a tierra de corriente puede ser que por la misma tierra vuelva a otro circuito, a otro diferencial. Entonces es cuando el otro diferencial va a saltar, porque va a detectar que algo falla en su circuito. No es que algo falle, es que resulta que otro que tiene al lado tiene una fuga a tierra y esa llega a él. Ese es el disparo por simpatía. Hay un problema en un diferencial, una fuga a tierra, y llega a otro que le produce el disparo. No hay problema en ese segundo circuito, pero sin embargo se produce el disparo del diferencial por culpa del primero. ¿Qué son los disparos intempestivos? Los disparos intempestivos son cuando no existe una fuga a tierra, no existe ninguna fuga a tierra que provoque el disparo del diferencial. Pero sin embargo, se produce en la instalación un problema que hace que el diferencial dispare. Normalmente esto ocurre por los dispositivos electrónicos. Antiguamente había pocos dispositivos electrónicos. Hoy en día en nuestras viviendas, por poner un ejemplo, todos tenemos 200 millones de aparatos electrónicos. Un horno microondas, un televisor, un DVD, la Play del niño, 200 aparatos. Eso produce unas fugas a tierra permanentes. Esos equipos electrónicos tienen una pequeña derivación, entre comillas, que hacen que el diferencial entienda de que hay un problema en la instalación y nos dispara. No existe una fuga como tal, pero para el diferencial existe un problema en la instalación y provoca el disparo. Para esto, es para lo que existen lo que hemos hablado antes, los diferentes tipos de diferenciales. Un diferencial AC puede producir el disparo antes que una en estos casos. ¿Por qué? Porque el AC no detecta de que existen estos problemas y se cree que hay una fuga a tierra y dispara. Mientras que, por ejemplo, un APR detectaría que existen unos equipos electrónicos que están teniendo una fuga a tierra y no dispararía. ¿Qué es la selectividad de los diferenciales? La selectividad de los diferenciales, partimos de la base que debemos tener en cuenta que en una instalación eléctrica siempre el diferencial que debe de saltar primero es el que está más cerca de la fuga. Si tenemos un diferencial al principio del cuadro y aguas abajo tenemos otro diferencial que cuelga de este, aguas abajo de este segundo diferencial, en caso de existir una fuga, debe de disparar este que está más cercano, pero no el primero. Pues debemos de construir nuestro cuadro de esa manera, para que no exista ningún problema. Si tengo un problema en un circuito del frigorífico, que me dispare el diferencial correspondiente. Lo que no me gustaría es que me dejara el diferencial de todo el bloque y disparara y dejara todo el edificio. Esa es la selectividad. Siempre hacer que el diferencial más cercano a la fuga sea el primero que dispara, antes que el que está aguas arriba. Un diferencial es un aparato mecánico que tiene un pequeño margen. Un diferencial de 30 dispara siempre a partir de que detecta un defecto de 30 miliamperios. Pero puede ocurrir que antes, por ejemplo, a 25,
nos dispare. Tiene un pequeño margen. Entonces, antes puede disparar. Lo que es seguro es que siempre, a partir de su sensibilidad, va a disparar. Si es de 30, a partir de 30, dispara seguro. Sí o sí. Pero puede ocurrir que si detecta 25, nos dispare. Si colocamos unos aguas arriba de la misma sensibilidad que el que tiene aguas abajo, puede ocurrir que el que está aguas arriba detecte 25 y dispare, y el que está aguas abajo detecte 25 pero no dispare. No es lo que queremos. Entonces lo que se realiza es que el que está aguas arriba de la fuga, pues sea superior al de aguas abajo. Porque al fin y al cabo, mecánicamente, dos aparatos iguales, por la constitución mecánica, se puede dar el caso de que uno sea más rápido que otro. Uno se entere antes que otro. Exacto. Efectivamente. Entonces, si colocamos dos diferenciales de 30 mA, uno aguas arriba y otro aguas abajo, por su constitución mecánica puede ser que el de aguas arriba sea un dispare antes. Vale. Nos dispara antes y nos deja toda la planta sin intención. Cuando lo que queremos es que sea el que está más cercano a la fuga, el que está aguas abajo, el que dispare primero. Entonces, por eso hay que tener una coordinación, una selectividad para que sea siempre el que está más cercano a la fuga. Es más, existen unas normativas que especifican que el diferencial que instalemos aguas arriba sea como mínimo de 3 veces la sensibilidad del que está aguas abajo. Es decir, va contra la norma, y aparte en esta explicación creo que se está entendiendo. Lo que no debemos hacer es colocar un diferencial de 300 mA de sensibilidad aguas abajo y aguas arriba uno de 30, porque en caso de fuga de corriente va a alterarse primero el de 30 que está arriba que el de 300 que está aguas abajo. Y es más, ya te digo, la norma especifica que el que está aguas arriba sea de como mínimo 3 veces la sensibilidad del que está aguas abajo. ¿Por qué? Por lo que te he comentado antes. Constructivamente puede haber un pequeño margen. Para hacer que ese margen no se solape con el disparo del de agua abajo, es por lo que se obliga a que el diferencial de aguas arriba sea de 3 veces. El ejemplo que te he dicho, si colocamos uno de 30 mA aguas abajo, sabemos seguro que a partir de 30 dispara. Pero si colocamos uno, imagínate, de 70 mA, puede ocurrir que haya un punto en el cual se solapen esas sensibilidades, se produzca una fuga que nos provoque el disparo de los dos. Por eso tiene que ser 3 veces más. La norma establece que sea de 3 veces. ¿Qué ocurre? Si colocamos uno de 30 mA aguas abajo, podemos colocar aguas arriba como mínimo de 90. Constructivamente, la mayoría de los diferenciales, sería lo normal es colocar 300, pero lo hay, por ejemplo, de 100 también. Pero como mínimo, la norma que establece que sería de 90 mA de sensibilidad. Para que no haya dudas, porque sé que hay mucha gente que esto lo interpreta mal. ¿Qué es más sensible? ¿Un diferencial de 30 mA o uno de 300 mA? Contestando rápidamente, el de 30. ¿Por qué? Esa sensibilidad que te da ese número, 30 mA, 100 mA, 300 mA, es el número de miliamperios en el cual, cuando exista una fuga de ese valor, el diferencial va a disparar. Es decir, un diferencial de 30 mA de sensibilidad, cuando detecta que hay un fallo, una fuga de 30 mA, corta. El de 300, para cortar, tiene que llegar a 300. Claro. Es decir, que el de 30, al ser más sensible, va a cortar antes que el de 300. No tenemos que coger el concepto de que 300, como es un número mayor, te va a permitir
que dispare antes porque sea más sensible. El concepto es al contrario. Es justo al contrario. Es que yo me he encontrado siempre mucha gente que este concepto no lo tiene claro y piensa que el valor 300, como es un número mayor, se supone que le da más sensibilidad al diferencial. No, es justo al contrario. La sensibilidad es el valor de disparo del diferencial. Cuando él detecta una fuga de 30, va a disparar. Cuando detecte uno de 300, una fuga de 300, va a disparar. El ejemplo que pusimos antes de un jacuzzi. Los diferenciales deben de ser de 10 mA. En el momento que el diferencial detecte la más mínima fuga, debe cortar. Porque estamos dentro del agua, en esa piscina, en ese jacuzzi, y puede provocarnos una electrocución importante. Entonces, ese número es el valor al cual el diferencial cortará la instalación. Aparte de esa selectividad que hemos hablado, debemos de tener también en cuenta lo comentado antes con respecto al tiempo de disparo. Un diferencial puede tener 30 mA, igual que otro, pero los tiempos de disparo son diferentes, instantáneos o de alta inmunización, como hemos hablado. Con ello hacemos que esos milisegundos de diferencia también provocamos y hacemos que haya una diferenciación y una selectividad entre los diferenciales. Si hacemos que el diferencial aguas abajo sea instantáneo, disparará antes que si lo colocamos de aguas arriba, por ejemplo, de alta inmunización. Controlamos mejor nuestra instalación y hacemos que el disparo esté más acotado a donde se encuentra la fuga. Si mi diferencial dispara continuamente, ¿puedo pensar que funciona correctamente? Partimos de una base. El diferencial se coloca para proteger a la persona y su función es disparar. O sea, si dispara continuamente, tu diferencial es muy bueno. Está haciendo su labor, disparar. Lo que tienes que averiguar es por qué se producen esos disparos. Porque haya una fuga, porque haya un equipo que tenga algún problema, o porque te haga falta, tienes una instalación en la cual tienes que cambiar ese diferencial que sea tipo AC, por ejemplo, por una APR. Entonces hay que averiguarlo, pero tu diferencial hace su trabajo, disparar, porque hay un problema. Lo que tienes que averiguar es qué problema hay. Cuando realizamos instalaciones domóticas en una vivienda, normalmente, ¿qué sensibilidad tiene que tener el diferencial que vamos a colocar? Partimos de una base. En una vivienda hay que colocar un diferencial de 30 mA. No hay vuelta de hoja. 30 para proteger en las instalaciones de una vivienda. 30 mA. Para un control de domótica de una cochera donde vamos a intentar controlar la extracción con variadores de velocidad y todo eso va incorporado a un sistema domótico, ¿qué sensibilidad tiene que tener ese diferencial? Mira, para los aparatos de variadores de velocidad que pueden ser extractores, ascensores, diferentes partes, todos los equipos que lleven un variador de velocidad debe de poner un diferencial tipo B. Es el especial y el que está preparado para que no se produzcan disparos intempestivos, porque esos variadores de velocidad van a crear una serie de corrientes en la onda, en la tensión, que para otro diferencial puede ocurrir problemas y lo puede disparar. En un tipo B, no. Tipo B disparará cuando tenga que disparar porque exista una fuga, pero no porque haya problemas en la tensión o en la forma de la onda, etcétera, producidos por el variador. Es un tipo B. En una instalación donde tengo mucho equipo electrónico, como por ejemplo una entidad bancaria, un edificio de oficinas, ¿qué tipo de diferencial tenemos que poner? Mira, como dijimos antes, todos los equipos electrónicos llevan unos componentes que producen unas pequeñas fugas permanentes a la Tierra. Cuando tú pones, por ejemplo, 10 ordenadores juntos y los enciendes, se producen unas perturbaciones, una pequeña fuga que hace que muchos diferenciales disparen. Y no existen fugas,
lo que ocurre es que esos equipos electrónicos, al funcionar, hace que ese diferencial se crea que debe disparar. Para ello, siempre no se colocan tipo AC, se colocan tipo APR. Son los que hemos hablado, que están preparados para detectar las fugas de corriente alterna, pero también para absorber o detectar esas corrientes continuas que producen los equipos electrónicos y que no se produzcan disparos intempestivos. Por tanto, para esos equipos siempre colocar diferenciales del tipo APR. Si un sistema de alta inmunización va a disparar más tarde que uno convencional, ¿eso para nosotros en nuestra instalación domótica es peligroso? No, para nada. Ten en cuenta que esos disparos que han establecido normativamente, pero estamos hablando de diferencias de milisegundos. No va a producir ningún problema en la instalación, no va a producir ningún problema en los equipos, sino que lo que hace es, digamos, confirmar de que existe un problema. Uno instantáneo detecta un problema, rápidamente dispara. O lo que va a hacer es detectar de que efectivamente ese problema está y persiste. Y entonces disparará. Pero claro, esto que estamos hablando aquí es lo que he dicho antes. No estamos hablando de 2 minutos, estamos hablando de diferencias milisegundos. Para las personas no es nada peligroso. Tanto un diferencial de 30 como de 300 mA de sensibilidad protege contra contactos directos e indirectos. No, vamos a ver. El que protege de contactos directos e indirectos es el de 30 mA. Precisamente por eso es el que te obliga la norma a colocar en la vivienda. En la vivienda, el lugar donde va a estar los padres, los niños, los abuelos, todas esas personas que pueden tener un contacto directo o indirecto con la tensión, obliga que sea de 30 mA. Ese sí te da la seguridad en 30 y en 300. Perdón, en 30 mA entre contactos directos e indirectos. El de 300 no. El de 300 es un diferencial que protege contra contactos indirectos siempre de que la resistencia a la tierra que sea lo suficientemente baja para que no haya un problema. Es diferente. Siempre para proteger a las personas de contactos directos e indirectos, 30 mA. Y vamos a seguro. Seguro. Tenemos instalaciones trifásicas con neutro e instalaciones trifásicas sin neutro. ¿Un diferencial de 4 polos se puede utilizar para una red trifásica sin neutro? Sí. Lo único que ocurre es que el disparador, digamos, del diferencial no funciona. El botón de test. Y lo que debemos hacer, porque tenemos que probar que ese botón de test dispara y debemos también alimentar al disparador, lo que debemos hacer es colocar una pequeña resistencia entre una de las fases y la borna del neutro. No tenemos el neutro, colocamos nuestras 3 fases en la entrada por arriba, sacamos las 3 fases hacia abajo y colocamos una resistencia entre una de las fases y la borna del neutro que la tenemos libre. Esa resistencia en función de la sensibilidad varía. Te dejaré una tabla para que puedan ver las diferentes resistencias en función de la sensibilidad que necesitamos, y esa resistencia es la que nos va a dar una tensión, digamos, falsa en la borna del neutro para que el disparador y el botón de test funcionen. Es el mismo diferencial de 4 polos que podamos colocar en una instalación trifásica sin neutro y el trifásica con neutro. Simplemente el colocar esta resistencia que te he comentado. ¿Existe alguna forma de rearmar de forma automática un diferencial? Sí, se puede rearmar un diferencial de varias maneras. Con un telemando, por ejemplo, puedes colocarle al diferencial los accesorios que necesites. Unos contactos aparte, una bobina para quererlo disparar. A un diferencial podemos adaptarle una serie de elementos
para que actúe como queramos. Efectivamente, existen aparatos que nos rearman automáticamente el diferencial. Pero ¿qué ocurre? Yo para eso soy un poco especial. Sabemos que un diferencial dispara porque hay un problema. Si rearmamos, lo normal es que el diferencial vuelva a disparar, porque el problema persiste. Lo que debemos es solucionar el problema, no rearmar. Un diferencial dispara porque hay un problema. Puede ser de un disparo intempestivo o puede ser porque existe una fuga, por lo que sea. Rearmarlo es una solución fácil, de manera automática, podemos hacerlo, pero el problema sigue persistiendo. Lo que debemos es solucionar el problema por el cual ese diferencial dispara. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.